Voy a empezar con una pregunta curiosa. A ver. Leí la tesis de graduación de periodismo de tu compañera, Sí, de Fabiola. sí. Me resultó muy interesante. Yo no la conozco a ella, más que de cruzarme cuando te veo a vos, pero... Y plantea una cosa que me resultó extremadamente interesante al analizar el conflicto de Clarín con el kirchnerismo. Dice que no fue ni un capricho de Kirchner ni de Mañeto, sino que hay intereses objetivamente opuestos. Sí, sí, yo lo creo. Quiero aclarar que no tuve incidencia en esa tesis. Yo la conocía de antes, pero la conocí ahí porque ella eligió hacer esa tesis y me reportó. Ahí la conociste, justamente. No, la conocía de antes, una vez porque ella era becaria, ella estudiaba en la Universidad de Palermo y era becaria a su vez, y estaba en la parte institucional y se me habían invitado a dar una charla, una cosa así. Ahí la conocí. Pero cuando hizo su tesis, ahí me vino a ver y me entrevistó por ese tema. Pero la verdad que la tesis es su mirada, ¿no? No, yo lo sé, pero ella, digamos, analiza los editoriales de Clarín por un lado y los pronunciamientos de Kirchner por otro. Sí, es muy cierto. Y detecta la contradicción objetiva. Claro. Es que yo creo que es cierto eso. Pero eso pasa con Clarín y con muchos otros medios. Objetivamente es así. Ahora, pero si la contradicción es objetiva, ¿cómo te vas a manejar vos con ellos? No, lo importante es saberlo. Lo importante es saberlo. Y saber en qué campo juega cada uno. Eso es todo. Yo lo que creo es que hubo un momento donde el debate se circunscribió mucho a lo periodístico. Y lo que hay que entender es que son intereses que entran en contradicción muchas veces. Yo también tengo vos sabés que yo he sido bastante crítico de la ley de medios, pero sí creo que la ley de medios sirvió mucho para plantear el debate sobre qué intereses están detrás de los medios. Entonces eso quedó instalado. Y hoy cada persona que lee Clarín sabe lo que lee, el que lee La Nación sabe lo que lee, el que lee Página, el Tiempo Argentino sabe lo que lee. Con lo cual hay cierto tamiz que ya empieza a funcionar. Ese fue el verdadero éxito de la ley de medios. Plantear un debate que no es un debate de Argentina, es un debate del mundo. El mundo entero debate hasta dónde llega la imparcialidad de los medios, por esos intereses que objetivamente tienen. Y que en términos periodísticos algunos llaman línea editorial. La línea editorial es, en este medio podés decir hasta aquí, porque de aquí en más empiezan a jugar los intereses de los dueños del medio. Pero me parece que es una lectura correcta. Me parece que es una lectura correcta. En el fondo eso fue lo que pasó. Vos renunciaste a la jefatura de gabinete en junio del 2008. 23 de julio. De julio del 2008, en desacuerdo con la forma en que el gobierno estaba manejando la relación con la sociedad rural. Vos tenías una posición más negociadora, digamos. Bueno, ahora llegás y una de las primeras medidas que anunciás La tiranía del leche es una restricción. Y ellos han reaccionado pintándose la cara. Sí, es una pena. Ese jefe de gabinete negociador del año 8, ¿cómo se para frente a esto en el año 20? No, igual. Yo voy a tratar de que entiendan que esto es una necesidad que tiene el país. Que en verdad a todos nosotros nos gustaría mucho más no tener que cobrarle más impuestos a nadie. Pero es el resultado de lo que ha quedado después de Macri. Esto sí hay que tenerlo muy claro. Porque hay que decirle a los jubilados que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en casi un 70% son papeles del Estado, porque Macri se llevó para poder financiarse todo el dinero de los jubilados. Entonces, ¿cómo recomponemos esa caja? Si no es cobrando más impuestos. ¿Y a quién se lo podemos cobrar? Y a los que más tienen, a los que están en mejor situación. ¿Y quiénes son los que están en mejor situación? Los que pueden exportar y cobrar dólares. Entonces, yo la verdad espero que lo entiendan, que no es un ataque al campo, porque el campo a su vez, irónicamente, es un socio muy importante para el crecimiento argentino, porque la Argentina, inclusive para afrontar sus obligaciones, necesita tener dólares. La Argentina no los imprime los dólares, solamente los contiene cuando exporta, ahí los consigue. Cuando exporta consigue dólares. ¿Quiénes exportan?
El petróleo, la minería y el campo. Son los tres sectores más exigidos. Es cierto, pero es por son los que más, en situación más cómoda están dentro de la incomodidad que la economía argentina tiene. Entonces, yo siempre he creído en la política del diálogo, y eso no lo voy a cambiar. Pero también sé que soy el presidente y tengo el poder, y que el poder me lo dio la gente, no me lo dio ninguna corporación. Y si no nos ponemos de acuerdo, entonces, bueno, tendré que ejercer el poder. Pero siempre intento que el primer punto sea tratar de ponernos de acuerdo. Pero no es algo caprichoso lo que estamos haciendo. Como no era caprichoso en aquel momento. En verdad, mi diferencia fue porque cuando ya todo había pasado y ya nos había ido mal con nuestro proyecto por el voto de Cobos, lo que yo planteaba es, ya está, demos vuelta a la página y sigamos con otra cosa. Pues si nos quedamos enredados en esto, no vamos a avanzar. Y hubo una gran vocación de quedarse enredado con eso en aquel momento. Eso fue el motivo que centralmente generó mi discusión. ¿Por parte de quién? Creo que de Cristina en gran medida. No es mi recuerdo, pero bueno. Ese es el punto donde nosotros dejamos de vernos durante muchos años. Pero yo me acuerdo que en aquel momento yo hablaba mucho con Cristina y con Néstor, y yo les recordaba situaciones parecidas que otros presidentes habían vivido y que había que dar vuelta a la página. Y recordaba dos, me acuerdo. Un presupuesto donde a Lula le sacaron el impuesto del cheque, le sacaron de un saque algo así, donde se dijera 20.000 millones de dólares, una cosa así. Y el tipo perdió ahí una enormidad y sin embargo siguió adelante. O el caso de Clinton con el Medicare, que era la famosa reforma médica que Hillary impulsaba cuando Clinton era presidente, y él no la pudo lograr y sin embargo siguió adelante. Y yo decía, bueno, nos pasó esto, ya está, olvidémonos, sigamos adelante. Como está siguiendo adelante ahora Axel a pesar de que le rechazaron la ley impositiva. Exactamente, ¿no? que es algo, hoy lo hablaba y ayer lo hablaba con algunos intendentes de la oposición, del PRO, es increíble, es no reconocer el estado en que dejaron las cosas. Nadie está contento de aumentar impuestos. Obviamente que quisiéramos que la Argentina se mueva sin tener los problemas fiscales que la Argentina tiene, pero los problemas fiscales son el resultado de la política de 4 años del gobierno de Cambiemos. No es que Axel llegó hace un mes y hizo un estrago en las cuentas, encontró un estrago en las cuentas públicas. Es algo muy raro, ¿no? Porque son los mismos que te exigen, por un lado, que tengas una... Rigor fiscal. Rigor fiscal. Y cuando sos riguroso fiscalmente, te castigan porque sos riguroso. Pero lo que pasa es que vos sos un rigorista fiscal muy original. ¿Cómo es eso? Y te la agarrás con los poderosos. Bueno. Ellos están acostumbrados a agarrarse con los débiles. Claro, pero ese es el contrato social que tenemos. O sea, cuando a mí me discuten si hice un ajuste o no, yo la verdad que no tengo problema. Si el ajuste es poner las cuentas públicas en orden, hice un ajuste. El problema es quién paga el ajuste. Y nosotros en eso vamos a cumplir lo que dijimos en campaña. Esta vez el ajuste no lo pagan los que menos tienen. Y es exactamente lo mismo que hace Axel. Porque cuando Axel propone impuestos sobre el campo, por ejemplo, ese impuesto es un impuesto para 200 tenedores de campos de más de 2.000 hectáreas. No es para el pequeño de valor chacarero. De varias decenas de millones de dólares. Exactamente, no es para el pequeño chacarero. Entonces, eso hay que explicarlo, porque si no pareciera, como te publican en los diarios, el impuestazo de Axel. Bueno, Axel lo explica muy bien, pero ahí tenemos la vinculación de esta pregunta con la pregunta anterior. ¿Cuál era? La de los intereses. La de los intereses, sí, y la claro. de los medios. Sí, claro. Sí. Digo, Axel lo explica muy bien, pero sí. ¿Quién lo transmite fielmente? Sí, pero yo creo que finalmente, mira, hace muchos años, cuando yo estaba en el llano y estaba discutiendo con Cristina en el gobierno y demás, un compañero que había vivido exiliado y la había pasado muy mal y me acompañaba en ese momento en que estaba en el llano, me decía siempre, ¿sabes? Esto es muy difícil, Alberto, lo que estamos haciendo. Pues, ¿sabes? Lo único que tenemos es la razón. Y yo siempre decía, mira que tener razón no es poca cosa. No. Y yo siento que con Axel y con Cristina lo que tenemos ahora es la razón. Tenemos razón. Así que vamos a seguir insistiendo hasta que todos entiendan que tenemos razón. Hay que seguir insistiendo.
mencionaste también los hidrocarburos. Sí. Ahí yo he estado estudiando un poco el tema del shale y de Vaca Muerta. Mi impresión personal es que hay una sobreestimación de la importancia de Vaca Muerta y del shale, que hasta ahora ha rendido muy poco. Ha habido una inversión muy alta, de cerca de 10.000 millones de dólares por parte de YPF, y solo explica el 15% del rendimiento de la producción de YPF. En cambio, la recuperación terciaria de los pozos que ya están en funcionamiento, inyectando un polímero, cuesta muchísimo menos y tiene un potencial de producción en un plazo más corto y en cantidades superiores a Vaca Muerta. ¿No hay riesgo de estar cometiendo un error de poner tanta atención en Vaca Muerta y menos? Eso es exactamente así. Ese panorama que vos expresás es exactamente así, pero tiene que ver con algo. La Argentina en algún momento se enamoró de Vaca Muerta, puso todos los esfuerzos y todos los incentivos en Vaca Muerta y desincentivó el resto de la producción convencional. Esto es lo que ha pasado. En Argentina no hay muy baja exploración para buscar nuevos yacimientos y hay muy baja explotación secundaria. Y nosotros, estoy hablando de terciaria. O terciaria. La secundaria es con agua. O terciaria, muy baja. Entonces, lo que yo creo que tenemos que hacer, y que es lo que estamos trabajando con Lanciani, es precisamente hacer un plan donde incentivemos todo. Porque hay que volver a incentivar la explotación secundaria o la terciaria. Hay que volver a hacerlo. Porque efectivamente el costo es mucho menor. La producción no estoy tan seguro, porque efectivamente que la producción es el motivo por el cual todos se vuelcan al shale es que con una inversión más o menos parecida la producción es más alta. No, los datos que yo tengo son los contrarios. Eso es lo que con una inversión menor, la recuperación terciaria produce mayor cantidad. Bueno, igual lo que está claro, el diagnóstico es correcto. Porque lo que nosotros dejamos de hacer es, nosotros no, el gobierno de Macri incentivó tanto el tema de Vaca Muerta, dio tantas ventajas e incentivos, que la realidad desincentivó el resto de la producción. ¿Lanciani ha hablado con Nielsen? Sí. Sí, están permanentemente, sí. Porque a mí me parece que Nielsen está enamorado de Vaca Muerta también. Sí, pero es razonable también que esté enamorado de Vaca Muerta. Pero Lanciani no tanto, porque es el 15% de la producción. Lanciani es un gran contrapeso de eso. Lanciani es un gran conocedor del mundo energético, del tema energético. Así que pero esta observación que vos haces es justamente el primer análisis que me hizo Lanciani. Qué bueno. Te planteo otro tema donde veo alternativas que no sé si están claras para ustedes y me interesa mucho conocer tu opinión. Nosotros tenemos un problema de balanza de pagos, tenemos un problema de dólares, tenemos un problema de reactivación necesario. Macri dejó el peor de los mundos posibles, esta inflación, es decir, que si vos volcás recursos para reactivar, corres el riesgo de que crezca la inflación. Y si restringís para frenar la inflación, profundizás la recesión. Es decir, ha dejado el peor de los mundos posibles. Frente a esto, hay dos alternativas claras. Una es apostar a la inversión en cosas como las que estábamos hablando, en el complejo agroindustrial y en el complejo minero hidrocarburífero, para aumentar las exportaciones. Ahora, Macri no es la única plaga que padecemos. El mundo está en contra nuestro también. Sí. Estamos en vísperas de una recesión global. Y nosotros podemos aumentar la producción para exportar, pero no está escrito que nos van a comprar lo que querramos exportar, porque nosotros no tenemos la capacidad de decisión en ese sentido. En cambio, sí podríamos invertir
en actividades que generan más empleo y que no tienden a aumentar la exportación, que no depende de nosotros, sino a reducir la importación, es decir, a sustituir importaciones. ¿Cómo ves esa alternativa? Pero es que todo es como simultáneo, ¿no? La Argentina todavía depende de muchos insumos importados para poder producir sus bienes. Y eso es una consecuencia explícita de la política de Macri. Por la verdad, en la época de Cristina, eso no era así. Cristina trabajó mucho para sustituir importaciones. El otro día, sin ir más lejos, fui a una fábrica acá en 3 de febrero que hacen mangueras y caños plásticos, y ellos me contaban cómo trabajaban en el 2015, cómo trabajaron, porque fueron sustitución de muchas importaciones, abrieron las importaciones y mataron su producción. Entonces se quedaron reducidos a un mercado interno, pero no para ofrecer subproductos para el producto en general, sino para el consumidor directo. Entonces hacen mangueras, hacen cosas que vos y yo por ahí compramos para la casa o para la construcción. Entonces, eso que decís es correcto, pero hay dos cosas, me parece a mí. Lo primero que hay que entender es que el mundo está complicándose, sin duda. Lo que acaba de pasar en Irán, las políticas que surgen del Brexit de Estados Unidos son políticas que tienden a complicar el comercio internacional. Eso es exactamente así. Ahora, nosotros tenemos también un deterioro en el mercado interno que uno no puede soslayar. La Argentina lleva 2 años consecutivos de caída del consumo. Es un récord único en la historia. Entonces, ese caída... 3 de 4 años de Macri. Claro, esa caída del consumo lo que hace es haberte reducido muchísimo al mercado. Y nosotros esto tenemos que tender a expandirlo. Que en la Argentina de hoy se vende 1/3 menos de leche, es un delirio. Es algo que debería avergonzarnos. Entonces, nosotros tenemos primero que volver a reconstruir el mercado interno. Y reconstruir el mercado de consumo es el mercado interno es volver a poner capacidad de consumo en el bolsillo de la gente, que es lo que estamos haciendo. El plan alimentario son 100.000 millones de pesos aproximadamente que se vuelcan al alimento de los que más necesitan. Entonces vamos a decir, bueno, pero eso solo reactiva la actividad de los que producen alimentos. No, porque el dueño del supermercadito ya empieza a usar eso para otros fines. La plata que recauda vendiendo más lo empieza a usar para otros fines. Entonces me parece que nosotros tenemos como etapas. Una primera etapa que es volver a reactivar el mercado interno. La Argentina es un país que produce el 70%, consume el 70% de lo que produce. Entonces, volver a reactivar eso es muy importante. Y después... Y el consumo es el 70% de lo que se produce en Argentina. Demanda agregada. Claro, entonces lo que nosotros necesitamos es empezar por ahí, volver a promover el consumo para que la producción empiece otra vez a funcionar, volver a generar exportaciones, básicamente con esos sectores de los que vos hablás, y empezar a generar producción de elementos que hacen esa producción, pero que sustituyen importaciones. Hay un ejemplo muy interesante, voy a hacer publicidad acá, es Toyota. Toyota es el único productor de autos que se ha mantenido más o menos en el mismo nivel de ventas siempre. Y es muy interesante lo que hizo, porque, por ejemplo, detectó una vez en Campana una empresa de tapizados, de sillones, que se quebraba, y fueron ellos a ayudar a levantarla y le dieron toda la producción de los sillones de los autos a esa empresa, que es una empresa líder. Y hizo todo lo necesario para producir con producción argentina. Y cuando el mercado argentino cayó, salieron a buscar a otros mercados. Cuando cayó Brasil, cayó Argentina, salieron a buscar otros mercados. Es muy interesante lo que hizo Toyota. Ahora, es la mosca blanca. Es la mosca blanca, absolutamente. Porque no es lo que hace el conjunto de la industria. Absolutamente. No, de hecho, un auto en Argentina, más allá de Toyota, porque Toyota también tiene incorpora mucho producto importado, ¿no? Un auto argentino en sus 2/3 partes está producido en el exterior, objetivamente. Pero ese es un detalle que yo cuento porque me parece muy interesante, el de Toyota.
y cómo reactivaron una empresa que estaba absolutamente moribunda y la pusieron al servicio de su producción. Y hoy es una empresa que funciona de maravillas. A mí me parece que en general las medidas que has tomado en este primer mes de gobierno, por un lado, cumplen con lo que habías prometido, lo cual es llamativo en la Argentina. Y por otro lado, son justas, son medidas justas, que tienden a compensar la situación de quienes más han padecido y de quienes más necesitan. La duda que yo tengo es si es suficiente para encender los motores de la economía o si no hay una excesiva preocupación del Ministerio de Economía por controlar el gasto. Mi pregunta es si no sería necesario impulsar más el gasto público. Vamos, en eso estamos, pero vamos de a poco, vamos bien. Nosotros estamos también, tener presente, Horacio, que nosotros todavía no conocemos a ciencia cierta que tenemos. O sea, todos los días, en todos los ministerios encontramos un problema nuevo. Esta semana se conoció lo que pasó con las deudas que Argentina tenía con organismos internacionales. Solamente con Naciones Unidas, 150 millones de dólares, que no están analizadas, no están previstas. Pero no era que habían vuelto al mundo. Y bueno, tiene su costo volver al mundo, parece. Para vos. Sí, tomar deuda y deuda. Tiene costo para vos. Claro, Él volvió al mundo y vos pagás la cuenta. Y bueno, suele pasar eso. Suele ser así. Pero lo que te digo, nosotros estamos todavía viendo a ciencia cierta qué es lo que tenemos, porque también hay un montón de deuda flotante, que es deuda que no aparece como deuda con acreedores, que estamos viendo y estamos, donde tocamos aparece. Y es deuda que no está reconocido como pasivo del Estado. Entonces, yo creo que de acá al 31 de marzo vamos a tener bien claro cómo estamos, porque ahí también vamos a tener resuelto cómo quedamos con la deuda. ¿Por qué 31 de marzo? ¿Qué Porque pasa esa fecha? es el tope que nos hemos puesto, porque además ahí viene un vencimiento importante. Entonces nos hemos puesto esa fecha como para saber exactamente dónde estamos parados. Y en el mientras tanto ir conociendo y ir activando todo lo que podamos la economía. Yo te insisto, volcar 100.000 millones de pesos al consumo que no estaban antes, cambia mucho. El otro día me decía el gobernador Bordet que ellos recibieron, que Concordia fue la primera ciudad que recibió la el plan alimentario. El plan alimentario. 35 millones de pesos por mes. Me decía que era una fiesta en Concordia, que había cambiado la fisonomía de la ciudad, porque es mucho dinero que se vuelca de pronto al consumo. Y yo creo que eso va a ayudar mucho a reactivar gran parte de la economía. Si me decís eso es todo, no, eso no alcanza. No, eso no alcanza. En el Banco Central ahora lo que estamos haciendo es liberando encajes con la obligación de generar créditos a baja tasa para la producción. Y eso también va a ayudar mucho. Lo que hemos hecho en la FIP con la moratoria, que es una moratoria que te da 6 meses de gracia, durante 6 meses no pagás y después pagás a muy largo plazo para muchas pequeñas y medianas empresas, es un alivio enorme, enorme, que además los vuelve a poner en el sistema bancario, el sistema financiero, porque hoy en día debes a la FIP y tenés problemas para ingresar al sistema financiero. Entonces yo creo que hay un conjunto de medidas que estamos tomando, que no son solo vinculadas al gasto público, que van a terminar reactivando la economía. Pero esto demanda tiempo, porque venimos de una economía... Bueno, ya hay algunos consultores que han modificado los pronósticos para bien. Siguen planteando que el año 20 va a ser negativo, sí, pero en menor proporción, ¿no? Claro. Es que yo creo que eso va a pasar. Yo no quiero aventurar, no quiero hablar de semestres, claro, no me gusta hacer nada de eso. Porque además estamos en un mundo tan convulsionado que puede cambiarte en 5 minutos la historia. Pero yo creo que hemos encarrilado la economía en un buen sendero. Y que los ruidos que se escuchan no son ruidos interesados. O sea, el otro día, por ejemplo, escuchaba que Bloomberg decía que un funcionario de la Casa Blanca le había dicho a Nielsen que iban a condicionar su apoyo a la posición ante Venezuela y Bolivia. Exactamente. Su apoyo en el fondo, por lo que nosotros... Y yo le pregunté a Nielsen, me dijo que nunca hablaron de eso, y llamé al funcionario, me dijo que nunca hablaron de eso. ¿El funcionario quién era? ¿Claver?
¿Y por qué dicen esto? Bueno, porque en el mundo también los operadores bursátiles, los que compran Es decir, bonos... Claver negó haber planteado el tema. Sí, dijo que absolutamente eso no era cierto. Pero entonces, claro, ¿por qué sale eso? Bueno, pero Claver dijo eso, pero Cris Andino, que es un funcionario de tercera línea de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, le dijo a Felipe Solá, a Gustavo Vélez y a Jorge Argüello que si la Argentina no modificaba su posición ante Evo Morales en Bolivia, esto podía tener consecuencias en la relación bilateral. Sí, bueno, recibió la respuesta que nosotros le dimos. Evo es un asilado político y para nosotros no hay nada más que explicar. Es un refugiado. Un refugiado político y para nosotros no hay nada más que explicar. Tiene los derechos de cualquier ciudadano argentino y no vamos a condicionarlo en lo más mínimo. Yo me ocupé de que Evo salga vivo de Bolivia. Si me ocupé de eso, no le voy a negar ahora la posibilidad de vivir en mi país. No, me parece excelente esa posición tuya, pero yo te preguntaba por la de Cris Andino, que dice lo mismo que Bloomberg. No sé. Lo de Bloomberg es una operación, pero ¿de quién? No, lo de Bloomberg yo creo que es una operación de los tenedores de bonos argentinos, que suben y hacen bajar los bonos por esas cosas y hacen sus propios negocios. Ahora, eso al margen de lo que creo que fue un exceso de la Embajada de Argentina con nuestros funcionarios, porque la verdad no era eso lo que debía plantearse seriamente. Dentro de las cosas que planteabas que están viendo a ver qué hay, está el tema de la capacidad ociosa. Se sabe que la industria está produciendo alrededor del entre 50 y 60% de la capacidad instalada. Ahora, lo que no se sabe es en qué estado está la parte ociosa. Es decir, ¿ustedes tienen alguna medida de cuánta de esa capacidad ociosa, de ese 50% de la capacidad instalada, está bien envaselinada, tapada con lonas y lista para producir y cuánta está oxidada y ya no sirve o ya fue desguazada o está tecnológicamente obsoleta? La capacidad ociosa es la capacidad que se mide según se pueda hacer funcionar en el momento. La otra ya se considera perdida. ¿Pero hay medida de eso? Sí, hay medida. Lo que pasa es que ahí el dato escalofriante es no solamente que se usa el 50 o el 60% de la capacidad instalada. Vamos a decir, si se usa el 60% de la capacidad instalada en autos, a uno le preocupa mucho. Pero cuando vos escuchás que el 50% de la actividad instalada en materia agroalimentaria está ociosa, ahí te preocupa mucho. Y cuando eso le sumás que se vende un 30% menos de leche y se produce un 30% menos de leche porque no hay demanda, ahí te preocupas mucho. Entonces, el problema no solamente es cuál es la capacidad ociosa, sino qué tipo de capacidad ociosa tenemos. Tenemos capacidad ociosa en la industria alimentaria. Eso es un dato tremendo, y del 50%. O sea, para que la gente nos entienda, de 2 máquinas para producir, una funciona, la otra no. ¿Por qué? Porque no hay demanda de alimentos. Bueno, y algunas de las grandes lácteas están en mucha crisis, en una gran crisis. Grandes dificultades, sí, claro. En venta. Y además, esto ha aparejado una consecuencia no querida, pero que ocurrió, que es la gran concentración del mercado. O sea, el 80% de la industria de la panificación está en manos de una empresa. La industria láctea está en manos de 2 o 3 empresas. Entonces, eso sí es muy grave, porque ahí generar competencia es un conflicto. Por eso hay algunos desarrollos, algunos proyectos que son muy interesantes, que sean, por ejemplo, en La Pampa, que han generado su propio producto lácteo. Y lo ha hecho el Estado. Nosotros tendríamos que... Algunos municipios lo han hecho también. En la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Nosotros tendríamos que ayudar a impulsar ese tipo de cosas, porque primero no hay motivo para que la leche salga de General Rodríguez y termine en Salta, si es que en Salta se puede hacer leche. No hay motivo.
¿Cuándo crees que la emergencia habrá dejado lugar para pensar en todas estas cosas? Yo confío que en 180 días. En 180 días ya vamos a haber pasado el 31 de marzo, ya vamos a tener un escenario más estable y espero que no necesitemos prorrogar más esos 180 días. Pero si hiciera falta prorrogarlo, lo prorrogaríamos, eso está claro. Vos sos el primer presidente de la historia argentina que llega conociendo cómo funciona todo. ¿Ah, sí? No ha habido nunca otro antes que llegara con la experiencia que llegaste vos. Todos aprenden en ese sillón donde estás vos ahora. Sí. Ahora, 21 ministerios es una cantidad razonable. Sí, porque también no nos engañemos, cuando es exactamente el mismo gasto que teníamos y un poquito menos. ¿El mismo? El mismo gasto que teníamos. Yo no me refiero al gasto, me refiero a la complicación burocrática, no, porque además la jefatura de gabinete tiene lo agilizamos. Otras tantas secretarías. Lo agilizas mucho, al contrario, lo agilizas mucho, porque cuando la Secretaría de Salud era Secretaría y dependía de Acción Social o de Desarrollo Social, no me acuerdo cómo se llamaba, para sacar una decisión necesitaba la firma de otro ministro y la intervención de otro ministerio. Eso hoy desaparece. Y en términos de costo es exactamente el mismo. Cuando Macri dijo que achicó el Estado, fue toda una ficción. Porque el secretario... Achicó algunas cosas y agrandó otras. No quiera saber además los gastos. Yo ayer hablaba con Sergio Massa y me comentaba algo de que Malena había detectado en ICE. Y yo pedía que lo cuente, que son los sueldos. Y que cuente lo que se pagaba por despidos de gente que simplemente se iba porque había terminado su mandato político. Y se consideran despedidos y cobran indemnizaciones increíbles. Entonces, y la cantidad de funcionarios que contrataban con sueldos como asesores externos, con sueldos de 150.000, 200.000 pesos, en todos los ministerios. Ahí está el verdadero dispendio. Yo no me refería al gasto, sino a las demoras en los trámites, el hecho de que en muchos ministerios hay secretarios que todavía no han podido asumir, hay una gran pesadez administrativa. Hay algo que yo asumo mi culpa, que es que yo traté de controlar en todos los ministerios las designaciones que se hacían, por debajo de los ministros. Y controlarla no solamente en lo que hace a calidad personal de cada uno y técnica, sino también controlarlo en lo que hace a los equilibrios políticos. Porque yo nunca me olvido que soy el presidente de un frente. Yo no soy el dueño de nada, soy un gobierno de todos. Entonces, particularmente me ocupé de que los equilibrios no se vuelquen para un lado o para el otro. Y en eso fui muy cuidadoso. Y eso reconozco que generó una demora en las designaciones. Debo admitirlo, eso fue así. Después hay otro tipo de problemas con los que nos encontramos. Qué sé yo. Por ejemplo, nos encontramos con que toda la firma ahora es electrónica y funciona con un pendrive que vos autorizás y decís va mi firma. Pero el sistema es un sistema que cada 2x3 se cae, desaparece, que nos demora muchísimo. Cada 2x3 tenemos problemas de ese tipo. Yo le he pedido ayuda ahora a Ciencia y Técnica, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, para que vean cómo funciona ese sistema, para ver si lo podemos mejorar y corregir, porque es un problema. Eso sí, aunque no parezca, sí es un problema burocrático. Ahora, la cantidad de ministerios me parece que no está mal, Horacio. Te explico por qué. Bueno, me parece cantidad de ministerios, pero no solo cantidad de ministerios, cantidad de secretarías en la jefatura de gabinete. Bueno, la jefatura de gabinete porque hay un presidente que conoce cómo funciona, pero hay un jefe de gabinete que está aprendiendo. Pero la jefatura de gabinete también tiene los mismos, la verdad que tiene exactamente las mismas tareas que yo tenía, sumado a lo que se llama ahora modernización, que es el que maneja todo este tema del que es el que desordena todo. Los pobres gente, yo la verdad estoy como vos, no estoy en condiciones de juzgarlos porque no es mi fuerte el tema tecnológico. Pero es eso. Pero la jefatura tiene exactamente lo mismo que tenía.
Te vas a ver con el gobernador de Jujuy, el contador Morales, Sí. el carcelero de Milagro Sala. ¿De qué van a hablar? La verdad que cuando hablamos con Morales el tema Milagro Sala sale siempre, porque él sabe lo que yo pienso. Yo creo que fue la primera víctima de un sistema que después iba a terminar encarcelando preventivamente a todos los opositores. Y no lo digo ahora, lo digo desde hace muchos años. Y he tenido gestos elocuentes en ese sentido. Pero ahora soy presidente. Y seguramente lo hablaré también. Seguramente lo hablaré también. La vez que me reuní con él se lo planteé. Él me planteó que había sentencias judiciales. Yo me he ocupado de la causa y de seguirla. Sé que ha habido procedimientos cuestionables, así que cuando lo vea le volveré a plantear mi preocupación con el tema. Siempre nos queda la tranquilidad, entre comillas, que eso va a tener una revisión última, ¿no?, en la Corte Suprema. Y si lo que digo es correcto, la Corte podrá resolver las arbitrariedades que se han cometido. Lo que sí, Morales sabe que ese tema no está ausente en las charlas, porque lo hablamos cada vez que nos hemos visto, que ha sido una. ¿Y cómo lo toman? Bueno, él tiene su tesis, ¿no? Su tesis es que la justicia funciona independientemente, que ha tenido... La justicia que él armó. Bueno, eso yo se lo he comentado también a él. Armando una Corte Suprema, aumentando de 5 a 9 miembros y designando entre los nuevos a 2 de los diputados que votaron la ampliación. Él que sabe, votan a la mañana y asumen a mediodía. Él sabe lo que piensa, sobre esos temas y sabe que para mí sigue siendo una preocupación Milagro. Pero ya además es una cosa increíble porque uno no se da cuenta, pero lleva más de 4 años presa. 4 años se cumplen esta semana. Claro, es una cosa increíble, Esta semana se cumplen 4 años. Por eso digo, es una cosa increíble. Es muy injusto. Como me preguntó el otro día un periodista, ¿no?, que me preguntaba si a mí no me llamaba la atención que recuperaran la libertad. Y yo le decía, lo que me llama la atención es que ustedes no se hayan preocupado porque por la gente perdido de la manera en que la perdieron. Claro, durante tantos años presos sin condena. Y nunca se preocuparon ustedes por eso. Esas son las cosas que a mí me afectan de cómo funciona el Estado de Derecho en Argentina y cómo muchas veces los medios lo reflejan o lo toman. Ahora, la Corte Suprema de Justicia tuvo oportunidad de intervenir porque hubo ya varias veces que llegaron recursos a la Corte Suprema y no mostró mucho interés. ¿Pero la Corte no fue la que dispuso la detención domiciliaria? Bueno, la Corte a raíz de un planteo de fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema lo ratificó, sí. Pero bueno, la prisión después dentro de todo fue un alivio, ¿no? Dentro de todo fue un alivio. Sí, claro, por supuesto. Y con la Corte Suprema, ¿qué pensás vos? La última vez que hablamos no eras partidario de la ampliación de la Corte y yo creo que no hay solución sin ampliarla porque está trabada la situación interna entre distintas personalidades muy conflictivas entre sí. ¿Cuándo te vas a ocupar del tema? Nosotros nos estamos ocupando ahora de la reforma de la justicia federal. Hay un segundo punto que me preocupa, que es poner en marcha el sistema acusatorio cuanto antes. Porque creo que eso va a ser muy bueno. Pero no quiero escapar a tu pregunta. Yo la verdad es que estoy viendo cómo encarar el tema de la Corte. Yo entiendo que las personalidades de los miembros de la Corte por ahí hace dificultoso la obtención de fallos, pero también es justo decir que la Corte se expedió en 24.000 casos el último año. No es poco, ¿eh? Y que en los últimos meses... ¿Cuántos 280? Sí, debe ser la mayor parte. 22.934. Pero igual son 24.000 casos analizados, ¿no? Pero lo que digo es que... O no analizados. Sí, bueno. En 280... Ahí hay un tema de constitucionalidad. Ahí hay una discusión sobre... ¿Cómo se puede rechazar un recurso sin explicar por qué? Ahí hay una cuestión. Básicamente, el 280 lo aplican siempre pensando en una idea, que es que no hay sentencia definitiva.
Entonces en el medio hay un montón de planteos por arbitrariedad ocurrida en procesos y dicen, no, como no hay sentencia definitiva no lo voy a analizar. Mi opinión, voy a hablar como abogado, porque acá me empiezan a decir que como soy presidente no puedo opinar estas cosas, pero se me hace difícil. No, podés opinar, pero lo que no podés decir lo voy a decir como abogado. Eso no puedo decir. Bueno, pero sos sos el presidente y tenés que hacerte cargo. Lo que digo que me parece que la historia demuestra que es necesario que se analicen las arbitrariedades en los procesos. Porque si no, ocurre que reciben procesos a 23 años de iniciado, caso Menem, y se producen enormes injusticias, como un fallo que la Corte sacó el mes pasado, que eran dos chicas, dos mujeres, condenadas a 11 años de prisión por un homicidio, y los absolvió la Corte por carencia total de pruebas. Después de 11 años de prisión. 11 años de prisión. Entonces, eso es lo que me lleva a mí a decir, señores, no pueden ustedes decir que no van a intervenir por arbitrariedad cuando en el proceso se producen irregularidades manifiestas. Y es lo que francamente creo, ahora, volviendo al punto de inicio. Ahora, el 280, modificar eso implica una modificación del Código de la ley Civil. Y más que nada El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. No, de la ley de recurso extraordinario. Y de la ley de recursos extraordinarios. Eso es lo que tendríamos que modificar. Pero también tendríamos que ver tendríamos que ver varias cosas. Para eso sería una transformación muy importante. Sí, claro. Pero ampliar el número también supone un montón de temas, ¿no? Qué sé yo. Pensemos que tenemos 5 miembros que, según decís vos, por su personalidad son difíciles de conciliar. Entonces nombramos 4 más. ¿Qué nos garantiza que 9 van a conciliar su personalidad? Poco y nada. Si, como alguna vez pensé, dividiéramos en salas, ahí tengo un artículo de la Constitución que me hace un poco de ruido, que dice, la Constitución dice, una Corte Suprema resolverá. Es una Corte Suprema dividida en salas. Claro, pero ¿qué quiere decir? Lo que no prohíbe... ¿Qué quiere decir? ¿Que una sala preopina y todos adhieren? ¿O que una sala resuelve? Son todas cosas que tenemos que ver. Lo que sí creo es que deberíamos revisar si es el mejor modo de funcionamiento el que hoy la Corte tiene. Eso creo que deberíamos pensarlo. Por ahí la conclusión es que tiene que seguir funcionando así. No, el ejemplo que diste del 280... No, eso es claro, eso es otro tema. Y además hay un tema de fondo, y es que el 280 es una sentencia que no sin fundamentos. Sí, claro. Y eso es antirrepublicano. Sí. La sentencia tiene que tener fundamentos. Sí, igual el fundamento implícito es que es una sentencia definitiva. No siempre. Hay 280 que se aplican. No es porque no sea sentencia. Es porque el 280 generalmente se aplica porque las condiciones del recurso extraordinario no se dan. Y generalmente la condición implícita siempre es que no es sentencia definitiva. Pero no va en desmedro de lo que vos decís. Porque lo cierto es que terminás con esas realidades, con juicios de 30 años, y como esperás la sentencia definitiva, no resolvís después. En el año 30 tenés que revisar lo que hizo el primer día. Es tremendo. Es tremendo que eso pase. Ahora, vos hablabas de la reforma de la justicia federal. Yo veo que hay un ánimo de resistencia y que están preparando las lapiceras para firmar cautelares, para oponerse. Bueno, yo no sé, yo espero que todos entiendan que lo que nosotros necesitamos es hacer que esto funcione bien. Y están trabajando. Estamos trabajando y esperamos. Están hablando. Es un tema para mandar extraordinarios, inclusive, ¿eh? Ya lo tenemos muy avanzado. No, pero digo, si están trabajando sobre la actitud de los jueces para que entiendan la necesidad, no, para que cierren la lapicera. Yo la verdad, lo que quiero que todos entiendan es que así no estamos funcionando bien. Como yo siempre digo, estas cosas que uno propone no las hace en desmedro de alguien, las hace en favor de todos. Un par de malos jueces federales terminaron ensuciando a toda la justicia federal. Y la verdad no es justo. Yo ya no hago más nombres porque como soy presidente me lo prohíben, pero ya lo he dicho en su momento.
Yo no sé si es un par de jueces federales o es una forma de funcionamiento. Es un sistema judicial hoy en día. Hoy es un problema sistémico. Es estructural. Hoy es un problema sistémico, claro que sí. Pero hay jueces federales a los que uno tiene que dejar a salvo. Y ahí yo creo que hay algo que ocurrió cuando vos eras jefe de gabinete que tiene cierta importancia y es la utilización del servicio de inteligencia como auxiliar de la justicia. Que eso lo fomentó Néstor cuando vos eras jefe de gabinete, porque estaba preocupado por la ola de secuestros en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y a partir de ahí se fue extendiendo, digamos, La verdad que eso sirvió de excusa para que se genere un vínculo espurio entre el sistema judicial, entre el Poder Judicial y el sistema de inteligencia. En verdad eso fue el producto de que efectivamente, fundamentalmente en el caso de Bloomberg, la Secretaría de Inteligencia de entonces resolvió el caso. Lamentablemente terminó con Axel Bloomberg muerto, pero el caso fue resuelto, se encontraron los autores y ahí hizo un trabajo muy profundo. Y en muchos secuestros la CIDE trabajó bien. El caso del padre de Pablo Echarri, me acuerdo también. Trabajaron mucho y trabajaron bien. Entonces nos llevó a nosotros a pensar que ellos podían auxiliar a la justicia en esos temas. Ese auxilio después se convirtió en algo espurio, claramente se convirtió en algo espurio. Entiendo que esa facultad, esa función va a ser transferida al Ministerio de Seguridad, ¿no? ¿Cuál función? La función de auxiliar de la justicia en Sí, caso claro, de, sí, claro. de Claro, delitos. eso no es un tema de inteligencia. Pues la inteligencia en Argentina no es para hacer inteligencia interna y la inteligencia criminal es inteligencia interna también. Eso lo tiene que hacer al Ministerio. Exactamente, al Ministerio de Seguridad. Eso es algo que estamos trabajando con Sabina Playlich. Mucho. Va a ser así eso. Debe ser así. ¿Cuánto tiempo dura la intervención a la Agencia Federal de Inteligencia? 180 días creo que es. Y después de 180 días, ¿dónde va a parar la inteligencia estratégica nacional? Bueno, eso es algo que le he pedido a Cristina Camaño que podamos resolver juntos. Porque tampoco sé muy bien qué es lo que tenemos ahí adentro. Ahí tenés otro caso. Llega y se da cuenta que en el último mes de arriba efectivizan 500 agentes nombrados por ellos. Que ahí hay de todo, obviamente. Nosotros ahí tenemos que ver bien cómo eso funciona. Yo la idea que tenía era que la inteligencia criminal vuelva al Ministerio de Seguridad, que la inteligencia militar siga funcionando donde está, y que la inteligencia estratégica en algún momento pensé que podía pasar a Cancillería, pero me parece que no es una buena idea mezclar la relación diplomática con la inteligencia. Y entonces allí podría seguir funcionando la inteligencia estratégica, que es la inteligencia externa. Ver qué riesgos padece la Argentina frente a lo que pasa, ¿no? Es cierto que no es buena idea mezclar inteligencia y relaciones exteriores. ¿Y por qué culto están relaciones exteriores? Bueno, siempre estuvo en relaciones exteriores o justicia, siempre estuvo en uno de los dos lados. No me hagas preguntas difíciles, no tengo idea. No sé por qué está allí, pero históricamente estuvo siempre en uno de los dos ministerios. A ver, bueno, entonces te voy a hacer preguntas fáciles entonces. ¿Cómo viene la baja de la tasa de interés que fija el Banco Central de acuerdo a las facultades que le da la Carta Orgánica reformada? Viene bajando sostenidamente. Llevamos bajados alrededor de 8 o 9 puntos y tenemos que seguir bajando. Y vamos a seguir bajando. Y la idea... Todavía están por arriba de la inflación. Nosotros queremos seguir bajando eso. Queremos seguir bajándolo. Es fundamental eso. Y sí, eso también es parte de la reactivación económica. ¿Quién toma créditos con tasa del 60%? Nadie. Ahora, hay cosas que también pasaron, que pasan desapercibidas, pero, por ejemplo, uno de los mayores problemas que tuve, cuando fui a la noche del 24 de diciembre a San Cayetano, me llamó la atención porque 3 o 4 personas que estaban allí cenando, gente grande, me plantearon la preocupación por los créditos del ANSES. Y ahí me di cuenta de la dimensión del problema.
Claro, porque cantidad estos tipos han endeudado a toda la población. Exactamente. Pero es una manera de fomentar el individualismo, el sálvese quien pueda. Exactamente, pero además al sector más débil de todos, que es el de los jubilados y de los de que tienen la UH. Es tremendo eso. Ahora, ayudarse para comer, para comprar los nosotros remedios. ahí también dimos 90 días de espera y una baja sustancial de la tasa, que yo le he pedido a Banoli que lo baje más si puede. Eso significó para los jubilados una mejora, para los jubilados que tenían en créditos, una mejora del 8%, y para los de la UH del 12%. Ese es dinero que les queda en el bolsillo para poder consumir mejor. Y durante 3 meses dejan de pagar. Nosotros tenemos que tender a bajar la tasa de interés, mucho más todavía, mucho más. Por eso también estamos, esto que yo te decía de liberar encajes con sentido productivo, es liberar encajes con sentido productivo y a tasa más baja. El tema de la tasa también tiene mucha importancia en el tema de la deuda externa. Bueno, por eso también nuestro cuestionamiento a muchas provincias que están tomando créditos a tasas muy altas, porque eso también nos condiciona. Provincias que toman créditos avalados con regalías y pagan 8 puntos de tasa. ¿Cómo es eso? En un momento en que el la mundo tasa no lo paga, internacional claro, es neutra. es neutra e incluso negativa. Negativa en algunos casos, como Alemania está, Japón, claro. está cobrando para recibir depósitos. Claro. Ahora, usted está tratando de conseguir de los acreedores y del Fondo Monetario una suspensión de los pagos por un lapso que según las fuentes es de 2 o de 4 años. Creo que en una conversación previa me dijiste que la aspiración era 4 años. Ahora, ¿qué pasa con los intereses si se suspenden esos pagos durante 2 o 4 años? Eso es parte de lo que se capitalizan o no. Claro, esa es parte del debate que tenemos, de la discusión que tenemos. Lo que acá todos tenemos que entender es lo que nos ha pasado. O sea, nosotros estamos en la situación en la que estamos esencialmente por culpa del gobierno anterior, pero con un partícipe necesario que se llama Fondo Monetario Internacional, que cuando el sector privado le dijo a la Argentina no te presto más porque no me podés pagar, él vino y le ofreció 57.000 millones de dólares. Con esos 57.000 millones de dólares pagaron parte de la deuda que se la terminaron llevando, o sea, cobraron la deuda y se la llevaron del país y nos dejaron lo que nos dejaron. El fondo tiene responsabilidad en esto que ha pasado. Y lo que todos son conscientes es que en la Argentina, en la situación en la que está, difícilmente pueda cumplir sus obligaciones. ¿El fondo asume esa responsabilidad? Bueno, yo no Porque sé si todos sabemos, es una frase muy simpática y me siento involucrado por esa frase, pero ¿Cristalina lo sabe también? Yo tengo la impresión que ella tiene una mirada un poco, o pretende imponerle una mirada más innovadora al Fondo Monetario. Y yo tengo el deseo, la aspiración, si querés, a que este nuevo fondo admita lo que el fondo anterior hizo. Porque lo que le pasó a la Argentina no es como dice Christine Lagarde, de que vieron cómo es ese país, que siempre tiene problemas. No, no, no. Ustedes vinieron a poner plata para sostener a un gobierno. Financiaron una campaña política a costa de todos los argentinos. Cuando el mercado había dicho no le prestemos más a ese gobierno porque no nos va a devolver la plata. Entonces, yo creo que las cosas un poco han cambiado, las miradas han cambiado un poco en el fondo. Y por eso tengo el íntimo deseo de que esta percepción mía sea correcta y que finalmente con la nueva conducción del fondo nosotros podamos llegar a un punto de acuerdo que nos dé tiempo para recuperar la economía y para empezar a pagar. Ellos han visto de muy buen modo la idea del control de precios, del pacto social, del control salarial, de todo lo que hemos venido proponiendo hasta ahora. Lo han visto como un punto de arranque esencial para ordenar la economía. En épocas de Lagarde no hubieran visto con simpatía esto, no lo hubieran visto con simpatía, lo hubieran visto de un modo crítico. Entonces, a mí me parece que hemos tenido un buen inicio,
pero me parece que queda mucho por delante. Y la verdad es que trato de hablar poco del tema fondo y del tema negociación, porque es una negociación y no hay que mostrarle las cartas, simplemente. Muy razonable, muy razonable. He visto que los trolls del gobierno siguen funcionando, del gobierno anterior Sí. ¿Y cómo? siguen funcionando aceleradamente. Y la semana pasada vi un post de un señor con una foto, un señor de 60 y pico de años, que dice que el ministro Guzmán anunció a la agencia TELAM que van a disolver las Fuerzas Armadas porque consumen una parte muy grande del producto, del presupuesto. Un disparate mayúsculo, un disparate mayúsculo. La Fuerza Armada lo que tenemos que hacer es hacerla funcionar bien, simplemente. Tenemos que tener un buen ejército, una buena armada y una buena fuerza aérea. Y yo creo que tenemos ahora una generación de oficiales que tienen esa vocación y hay que hacerlo bien. A nadie se le ocurriría seriamente prescindir de las Fuerzas Armadas y menos por un móvil económico. Porque yo voy a decir que tenés un móvil pacifista, por ahí te puedo entender, qué sé yo. Yo no lo tengo. Pero, por dicho, soy pacifista, pero no tengo esa idea de sustituir o eliminar a las Fuerzas Armadas. Pero decir una cosa así es una cosa delirante. Ah, claramente un troll, incluso no me acuerdo ahora el nombre. No, pero yo inclusive... El nombre, el apellido era una palabra que en inglés quiere decir algo, no me acuerdo ahora, pero... Pero inclusive lo que hemos visto con el tema Venezuela. Primero salió diputados de la oposición a reclamar qué posición vamos a tomar nosotros. Salimos con un comunicado que dijimos lo de siempre. Nosotros necesitamos que se recupere el diálogo en Venezuela para que Venezuela vuelva a recuperar la plena vigencia de los derechos, la plena institucionalidad, para que no haya discusión sobre este punto. Llamamos a la comunidad internacional a sumarse a nuestro esfuerzo. Dijimos expresamente que son cuestiones internas de un país y que solo queremos colaborar, y terminaron diciendo que condenamos, que lo glorificamos a Guaidó y condenamos a Maduro. ¿Quién terminó diciendo eso? Los medios. Remember Fabiola. Es increíble, porque en todo caso mi crítica, o la crítica que lleva el mensaje, es a todos, pónganse de acuerdo ustedes, ese es el mensaje. Ahora, tienen que designar las nuevas jefaturas de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y del Estado Mayor Conjunto. Durante el gobierno de Macri, el jefe de Estado Mayor Conjunto fue designado hijo de una candidata a vicegobernadora de UCI en Tucumán. Mira vos. Está en función hasta el día de hoy, el general Sosa. Y jefe del ejército fue designado el general Pascualini, yerno del coronel Atos Renes, condenado a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén, y cuya esposa, hija del coronel Renes, es una activa militante en las redes en contra del proceso de memoria, verdad y justicia. En la nueva elección de autoridades de las Fuerzas Armadas habrá el cuidado que no tuvo Macri para que no ocurran estas cosas, supongo. Yo quiero una Fuerza Armada integrada a la democracia. Y en verdad la única forma de integrarse a la democracia no es conspirando contra la verdad y la justicia. La verdadera democracia es la que se hace cargo de la verdad y la justicia, de donde hace cada uno que haya sido responsable de las atrocidades que se cometieron se haga responsable. Eso no lo digo ahora, eso es lo que siempre he creído. ¿Qué va a pasar con el Consejo Económico y Social, que fue tan anunciado? Vamos a mandar la ley ahora en enero. Tenemos la ley ya hecha, va a ser parte de las cosas que mandamos extraordinarias. Yo creo que es muy importante eso, porque vamos a poder discutir políticas de futuro de otro modo, saliendo un poco de la coyuntura. Me parece que es muy importante que lo hagamos. Y es muy importante que todos tengan conciencia de la importancia que tiene eso. ¿Quiénes lo van a integrar? El Consejo pretende que estén representados de acuerdo a la temática todos los sectores involucrados, con una conducción que tendrá una presidencia que esté más allá del gobernante de turno, o sea, que tenga un mandato que exceda al mandato del presidente.
y la idea que tenga acuerdo del Senado, o sea, que tenga una serie de formalidades para que la opinión y el hacer, el decir y el hacer del Consejo tenga mucho peso. No creo que tengan que estar en el Consejo los legisladores, porque precisamente los legisladores son los que tendrán que tratar las propuestas del Consejo en gran medida. Pero tienen que estar los actores, tienen que estar los actores. Si hablamos de educación, tendrán que estar los maestros, tendrán que estar el ministerio, tienen que estar los actores. Hay una versión que dice que el presidente del Consejo va a ser un señor cuyo nombre empieza con R y termina con Roberto Labaña. A mí me encantaría que él fuera, pero no. ¿Y a él? A mí me encantaría, yo con Labaña siempre digo lo mismo, tengo un respeto enorme. Es un hombre, yo conozco dos personas a las que vos le das un problema y te traen tres soluciones. Una de esas personas es Labaña. ¿Y la otra? Moroni, Claudio Moroni. El ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo. Vos le das un problema y te traen tres soluciones. Son gente de una capacidad singular, que además tiene una mirada sobre lo que le pasa a la Argentina muy parecida a la nuestra. A mí me encantaría que él se sume, pero me excede, depende también de su voluntad. Hay mucha gente que estuvo cerca de él que nosotros hemos sumado al trabajo. Empezando por su hijo. Pero su hijo vino por su mérito. La verdad, esto quiero aclararlo, nunca Roberto me pidió por su hijo. La verdad es que Marco tiene mérito propio. Fue una decisión mía de buscar un economista que no fuera parte del gobierno, que orgánicamente no perteneciera a ninguna fuerza nuestra, y decirle, hacete cargo de las estadísticas con toda cristalinidad, con toda transparencia. Pero hemos sumado gente que estaba trabajando con Roberto, dos directores del Banco Central y gente cercana a Roberto. Nuestro embajador en Portugal es alguien cercano a Roberto, que los hemos incorporado para trabajar porque es gente valiosa, básicamente. Y para ampliar la base de sustentación del gobierno. Sí, también, pero yo la verdad es que yo valoro mucho a Labaña, valoro mucho, más allá de que él sea parte del nuevo gobierno, quisiera siempre poder tener la oportunidad de llamarlo por teléfono y escucharlo. Contame 5 cosas que hayas consultado con Cristina desde que asumiste la presidencia. No, 1000, todo. No, contame 5. No, el tema del AFI, mucho de economía, la ley de emergencia, yo te diría que yo hablo casi todo. Faltan dos. No, pero las hay, Faltan dos. Las hay. En su momento consulté con ella cuando hablamos del tema de incorporar a algunas personas como Catopodis o como Cabandier, lo hablé con ella. El tema con el fondo, las conversaciones que tuve con Cristalina, las conversaciones que tuve con Trump, la verdad es que es imposible que yo no hable con Cristina. Es imposible. Es imposible. Yo a veces me pregunto, si vos tuvieras la posibilidad de contar con el consejo de alguien que estuvo en tu lugar durante 8 años, ¿prescindirías? Si además ese alguien es una persona que fuiste su amigo, que nos distanciamos y que recuperaste la amistad, ¿prescindirías? Si además ese alguien es alguien que va en el mismo sentido que vos, ¿prescindirías? Yo no sé por qué tanto lío. Y si además es Cristina, claro, nada ¿por qué menos. tanto lío? ¿Por qué tanto lío? Lo raro, lo imperdonable sería que no la consulte. Sería un soberbio, sería un necio, sería un negado. Yo ningún lío, te pregunto. No, claro. ¿Qué cosas concretas conversar? Pero te digo, son muchas más que las 5 que te dije. Porque son esas cosas cuando decís decime 5 te cuesta ubicarlas. Pero son muchas más, son muchas más. Son muchas más. Porque me importa su opinión. Porque aporta, Cristina aporta, no resta, aporta. Aporta, definitivamente aporta. No tengo dudas de eso. A veces, por ejemplo, también me generan cosas. Hoy leía en Clarín que decía Cristina intercedió por Axel. Y dije, pues Cristina está en Cuba. Y leo, Cristina le dijo a Alberto Fernández que arregle. Y la verdad es que ayer nos juntamos con Axel, le pregunté qué era lo que le estaba pasando,
Le pregunté cómo puedo ayudarlo, porque obviamente la provincia de Buenos Aires es el 40% del Producto Bruto argentino. Bueno, pero vos tenés que tener en cuenta que primero Clarín había dicho que vos no estabas ayudando a Axel. Es una cosa insólita. Ellos te arman una historia, entonces hoy te ponen un ladrillito, mañana te ponen otro, y al cabo de una semana tenés una pared que no sabes de dónde salió. El día del debate, en diputados y en el Senado, pues, de esta famosa ley, Axel estaba cenando acá conmigo. Esto es un disparate, es un disparate. Y hoy te preguntás, ¿qué ganan diciendo esto? ¿Qué ganan diciendo que Axel es una cosa y yo soy otra? Yo no entiendo eso. Y generan malestar, generan recelos. Yo la verdad es que creo que es el ánimo de todos, pero acá habla en nombre propio. Pero la verdad es que yo me he dado cuenta que el modo es trabajar juntos, seguir juntos, que cuando nos separamos, nuestra división le hizo un enorme daño a la Argentina. Yo aprendí 2 veces, no me pasa. Me parece que Cristina también aprendió. Yo creo que sí, todos aprendimos. Yo que he hablado con los dos, creo que están parejos en eso. Todos aprendimos. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ha tenido algunas actitudes críticas respecto de la ministra federal, de Sabina Frederick. ¿Cómo viviste eso vos y qué pensás al respecto? Sería bueno que se ocupe de la provincia de Buenos Aires, básicamente, que ahí tiene muchos problemas para resolver. Sabina expresa exactamente lo que yo creo que hay que hacer en materia de seguridad. Exactamente lo que yo creo. Cuenta con todo mi aval, cuenta con todo mi apoyo, estoy seguro que está en la senda correcta. El resto son opiniones de alguien. Bueno, y ahora, para terminar, te hago la primera pregunta. ¿Cómo evaluás tu primer mes de gobierno? No, siempre lo evalúo críticamente, porque soy por naturaleza crítico. Pero creo que pusimos todo el empeño y todo el esfuerzo. Y si vos revisás, en un mes nosotros cumplimos con lo que dijimos que íbamos a hacer. Yo me acuerdo cuando fuimos a la primera reunión del Grupo Calafate, que en ese momento estaba muy en boga el problema de la corrupción del menemismo. Y el Bebe Rigui dijo una cosa que a mí me quedó grabada siempre. Dijo, no hay mayor acto de corrupción que mentirle a un votante y después hacer todo lo contrario. Yo tengo la tranquilidad de que estoy haciendo exactamente lo que dije. ¿Y saben? ¿Quiénes saben que estoy haciendo lo que dije? Los jubilados, los que pagan más impuestos, también lo saben que se los dije. Los que trabajan también saben que se los dije, me iba a ocupar de ellos. Que iba a volver a promover el consumo, que iba a cuidar los precios para que se termine este desbande de ganancias extremas por parte de los supermercados y la industria agroalimentaria. Yo la tranquilidad que tengo es que en este mes pusimos todo el empeño, todo el esfuerzo. No hemos defeccionado en ninguna de nuestras promesas y vamos a seguir en ese rumbo. El tema de los precios que mencionaste, la inflación, que es la contracara, ¿viste? Vos aumentás esto, aumentás aquello, y después lo que hay que ver es que eso no se lo coma un aumento de precios, ¿no? Y vos planteabas el hecho de la gran concentración que hay, la gran monopolización que hay en cosas esenciales. ¿Se pueden controlar los precios sin atacar el tema de la concentración y la falta de competencia? Es que yo, es una discusión vieja que tenemos siempre y que ahí es un tema que tengo que resolver. Nosotros tenemos los instrumentos legales para resolver eso. Para eso, la Comisión de Defensa de la Competencia es un instrumento formidable para poder resolver ese problema. Formidable. Y nosotros tenemos que usarlo, simplemente. Y ahí tenemos un problema, porque una cosa es que se te concentre, que no es bueno, ¿no? Pero la producción de lámparas de luz. Y otra cosa es que se te concentre la leche o el pan. Eso es un problema, Yo ahí creo que nosotros tenemos que tener un esquema que nos permita, donde hay mucha concentración, fijarle límites a las ventajas que saca el concentrador. Y todo lo que podamos hacer... Golpearlo impositivamente. Exactamente. Y todo lo que podamos hacer además por abrir el juego a otros.
Yo de eso estoy convencido. Estoy convencido. ¿Está designado ya el titular de la Comisión de Defensa de la Competencia? No, ahí tenés, ese es otro problema. ¿Y el Tribunal de Alzada? ¿El Tribunal de Defensa de la Competencia? ¿Está No, no está conformado? ninguno de los dos, ni la comisión ni el tribunal, ninguno de los dos. Porque ese es un déficit que arrastra a varios gobiernos. Sí, claro, por eso quiero elegirlos a conciencia. Labaña no quería constituir el tribunal. Pero Prefería manejarlo desde la comisión. Claro, trabajamos siempre con la comisión, es cierto. Eso es verdad. Pero hay que hacerlo, porque es una herramienta que existe, esa es la verdad, y que te ayuda a resolver estos problemas, Horacio. No tiene sentido no hacerlo. Lo que pasa es que hay que buscar también, pues tenemos que buscar personas equilibradas, que no tengan vínculos con los que pueden ser afectados por la acción de las comisiones. Tenemos que buscar gente muy distante del conflicto, ¿no? En el sentido de que no tenga ningún tipo de involucramiento previo. Claro, yo recuerdo, por ejemplo, en los primeros años del gobierno de Kirchner, cuando vos eras jefe de gabinete, Kirchner recibió una información sobre un macroeconomista muy especializado en el tema de cadenas de valor y decidió que fuera contratado por el Estado. Y luego la Secretaría de Comercio jamás le consultó, jamás le pidió que hiciera nada. Porque creo que durante mucho tiempo nadie valoró el problema de la cadena de valor. Y hoy es el tema. Hoy es el tema. Ver cómo a medida que un producto, desde que sale del productor hasta que llega a la góndola, va sumando valores y va sumando costos y cuánto termina valiendo finalmente. ¿Y dónde está la ganancia de cada uno? Eso lo sabía Néstor en el año 2003. Sí, Han pasado 17 años, no se ha corregido. No, pero Cristina lo hizo también en su época. En su momento Cristina ¿sabés con quién? Con Patricia Bacanarvaja lo trabajó mucho. Con Patricia, sí. Lo trabajó mucho solamente. Ahora es imperioso hacerlo. Y vuelvo a repetir, no es en contra de nadie, es simplemente en favor de todos. Porque hay alguien en esa cadena, hay partes que llevan unas ganancias exorbitantes. Y eso hay que revisarlo. La Argentina es el único país, Horacio, que los planes de negocios se hacen a 5 años vista. Y la rentabilidad tiene que ser altísima porque quieren recuperar en 5 años la inversión hecha. Es el único país del mundo. En 5 años es largo plazo. Sí, 5 años es larguísimo plazo, claro. Ese sí. Por eso, esa cultura tenemos que cambiarla nosotros, claramente. Te deseo de todo corazón que puedas hacerlo. Muchas gracias. Te agradezco.